Esto es un caso de poda de una cepa de 2 años en una planta que tiene bastante vigor. La formación ahora se nos complica un poco porque el viticultor no puso un tutor el año pasado, que si hubiera hecho en verde un pequeño atado de los sarmientos, pues estarían bastante más rectos y facilitaría la formación del tronco. Entonces, lo que vemos ahora es que tenemos que seleccionar qué sarmiento va a formar el futuro tronco, que en este caso por vigor sería este, pero vemos que tiene también bastantes impactos de granizo. Y este, en cambio, no tiene longitud suficiente para formar el tronco. Por tanto, podaremos sobre este, pero haremos una poda más corta. Haremos una poda aquí a corona. Limpiaremos los nietos, con cuidado de no llevarnos las yemas y dejando un pequeño taquito de protección. Y como no vamos a formar el tronco entero, porque tenemos estas heridas que no queremos que queden en el tronco, en el futuro tronco de la planta, vamos a hacer una poda a 5 yemas para que al crecer 5 pámpanos se nos regule el vigor de los pámpanos que quedan más abajo, que son los que volveremos a utilizar para formar el tronco el año que viene, preferiblemente este, que es el que sigue el flujo de savia. Estamos en un caso de una planta de 3 años que la vamos a formar en cordón rollat. El viticultor, como la parcela tiene bastante vigor potencial, podó el sarmiento el año pasado 2 yemas por encima del alambre para así poder dejar 5 pámpanos en poda en verde que han regulado el vigor de los 3 opciones que tenemos para formar los brazos este año. El problema que nos encontramos aquí es que esta parcela ha tenido un episodio de granizo y tiene bastantes impactos en los sarmientos que tendrían que formar los brazos y no queremos formar una estructura permanente que ya tenga heridas desde el inicio. Por tanto, tendremos que hacer otro tipo de poda que os lo voy a contar ahora. Como no podemos formar los brazos directamente, dejaremos unos pulgares donde van a ir los brazos para sacar el nuevo brazo el año que viene. Este lo cortaremos a corona. Si cortáramos aquí, tendríamos el año que viene 4 pámpanos y este año hemos tenido 5, estaríamos pasando de 5 a 4. Como la planta va a tener un año más, tenemos que dejar carga por encima porque si no tendríamos un vigor excesivo en los pámpanos que van a formar los futuros brazos y tendríamos el riesgo de que el entrenudo se quedara muy ancho y nos separará demasiado los pulgares. Entonces dejaremos un pulgar aquí arriba para así tener 6 yemas, que darán 6 pámpanos, con lo cual conseguiremos regular el vigor de los pámpanos que van a formar los futuros brazos. Al dejar 6 pámpanos tendremos la misma carga que si hubiéramos formado los 2 brazos completos con 3 pámpanos a cada lado, que serán los futuros pulgares. Y ya por último, podaremos aquí dejando madera de protección.